Hola cocineros y cocineras y amantes del buen comer. Bienvenidos al canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, el té chino. El té chino es una bebida que toda la familia prefiere, pero muy pocos saben hacerla. Solamente en los restaurantes, en los supers, en las tiendas obtenemos esta bebida. Esta bebida, el secreto está en su preparación. Y hoy en este canal lo vas a descubrir. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta de té chino es para una cantidad de 10 litros. Vamos a utilizar primeramente lo que es el té de oolong. No es té verde ni té negro, es té oolong. También para esto vamos a utilizar un kilogramo de azúcar y 10 limones. ¿Por qué 10 limones? Como son 10 litros va a ser un limón por litro. Y por supuesto vamos a usar el agua. El agua siempre va a ser purificada. Para todas las recetas que vamos a ver aquí en el canal, vamos a usar esta misma fórmula. Por cada kilogramo de azúcar vamos a usar 2.5 litros de agua. La vamos a hervir. Y entonces esta preparación es algo de las propiedades de la materia donde se va a disolver muy bien el azúcar y el agua. Y al final vamos a tener una solución perfectamente combinada. Esta combinación de agua y azúcar nos va a dar un total al final de un volumen de 3 litros. Entonces vamos haciéndolo. Vamos a calentar el agua y vamos a moverle un poco para ayudarle a que se disuelva el azúcar mientras el proceso de calentamiento se logra. No es necesariamente que hierva, sino que el azúcar esté totalmente disuelta junto con el agua. Al final de cuentas, como les comenté hace un momento, nos va a dar un volumen de 3 litros de agua endulzada. Esta cantidad de azúcar con agua va a ser un parámetro para las siguientes recetas de aguas frescas. Vamos a prender el fuego a esta olla. El proceso para el té es muy celoso. Si no seguimos este proceso, el té nos va a salir amargo o muy chirri. Es lo que no queremos lograr. Para hacer este proceso del té y nos salga un té totalmente delicioso, vamos a hervir primeramente 4 litros de agua. Ahorita continuamos con el siguiente paso después de que el agua esté hervida. Nuestra agua endulzada ya está diluida, no está hervida, pero no nos importa que hierva para la preparación del té, solamente tiene que estar diluida. Entonces le vamos a apagar y lo vamos a pasar al recipiente donde vamos a preparar el té. Cabe mencionar que el azúcar que utilizamos es azúcar morena, no utilizamos azúcar blanca. El azúcar morena nos va a dar un mejor sabor para la preparación de este té. Los 4 litros de agua ya están hervidos. Vamos a destaparlo y apagarlo. Vamos a echarle el té de oolong y vamos a cronometrar con cualquier cosa. Yo lo voy a hacer con un teléfono celular. 7 minutos. No lo vamos a hacer más ni lo vamos a hacer menos. Si lo hacemos de más, el té nos va a quedar muy amargo. Y si lo hacemos de menos, nos va a quedar muy chirri. Entonces vamos a poner el té y tapamos automáticamente aquí y esperamos 7 minutos. Los 7 minutos están por llegar. Si queremos obtener más extracto y nos queremos esperar 8 o 9 minutos, lo único que vamos a hacer va a ser echar a perder el té. Los 7 minutos que están cronometrados ya lo hemos hecho con 6, con 9, con 8 y no ha sido un éxito, sino el éxito debe ser exactamente los 7 minutos que marca el cronómetro. Entonces, esos 7 minutos inmediatamente vamos a colar el té. ¿Para qué? Para que nuestro té salga bueno, no nos salga amargo. Inmediatamente lo empezamos a colar y a sacarle el extracto. Esta primera parte que tenemos aquí va a salir un extracto de color oscuro. Va a haber una segunda parte que ahorita lo vamos a hacer con menos agua y con menos tiempo. Y el extracto va a salir un poquito menos de color, pero lo necesitamos para que nuestro té salga delicioso y salga la cantidad que habíamos comentado desde un inicio. Muy bien, ahora ya tenemos los 3 litros de agua endulzada, los 4 litros de agua hervida con la primera del té. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos faltan 3 litros para los 10 litros que dijimos que lo íbamos a hacer con los 140 gramos de té de oolong. Vamos a regresar la rama a la olla.
Y esta rama que regresamos le vamos a poner 3 litros de agua. Y vamos a dejar que se empiece a sacarle el extracto, pero ahora no van a ser 7 minutos, van a ser solamente 5 minutos. Tapamos y cronometramos los 5 minutos. Cuando empezamos a sacar el extracto, dejamos el agua hirviendo, pero la apagamos al fuego. Cuando le volvimos a poner el agua fría al tiempo, también era sin fuego. Entonces, ahorita que se cumplan los 5 minutos, vamos inmediatamente a colarlo. Ya se cumplieron los 5 minutos. Lo vamos a colar y va a ser el último proceso de obtener el té del extracto de oolong, de la rama de oolong. Una vez obtenido el extracto y obtenido la cantidad de té que habíamos proyectado con los 140 gramos de rama de oolong, esta rama hay que desecharla, hay que tirarla, porque si queremos volverla a aprovechar no nos va a servir, nos va a salir un té amargo, un té muy shirry, un té sin sabor. Entonces, la estrategia para tener éxito en este té y sea de mucho sabor y un sabor que nos agrade a toda la familia es con el mismo proceso que hicimos. Hemos hecho experimentado muchas veces con diferentes formas de té, en tiempos, espacios, formas, pero la que siempre nos ha resultado, y en este canal te estamos dando la clave, es el proceso que acabamos de utilizar. Una vez que hemos terminado de hacer el proceso del té, el té no se debe forzar a consumirse así caliente como está. Como usamos agua hervida, el té aún está caliente. El té es como un buen vino, se tiene que dejar reposar y se tiene que dejar enfriar de manera natural, que solo se enfríe porque el sabor se va a contener en el té. Entonces, una vez que tengamos ya frío el té a temperatura ambiente, lo que vamos a hacer es, antes de servirlo en la mesa, por cada litro de té le vamos a echar un limón. Si nuestro té lo vamos a guardar en el refrigerador, lo vamos a meter sin limón. Entonces, cuando lo vayamos a servir en la comida o en los alimentos, le vamos a poner el limón. Ahí sí vamos a poner el limón. Entonces, aquí tenemos 1 litro, por lo tanto le vamos a poner un limón. Y a partir de ahí, ya podemos servirlo para consumir. Para que quede bien, entonces aquí ya se puede consumir nuestro té. Si ven, el té salió con un color bastante bueno, no salió ni muy claro ni muy oscuro, y de sabor ahorita lo vamos a probar para que vean qué tan bueno salió. El té de oolong tiene muchas propiedades. Una de las propiedades que protege de las bacterias, y esa protección de bacterias hace que nos enfermemos menos. Pues salió como nos esperábamos este té. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y activa la campanita para más notificaciones. También nos puedes seguir en las redes sociales. Por el gusto de cocinar, nos vemos en el próximo video.